te veo en clase. Hola, nuevamente con ustedes, su profesor de matemáticas del canal Te Veo en Clase. Y recuerda que Te Veo en Clase. En clase. Continuamos con el curso de productos notables. Y en esta ocasión les voy a explicar estos 5 ejercicios del binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos uno y dos términos. Veamos que todos tienen dos términos y todos están elevados al cuadrado. Entonces tenemos dos fórmulas que en el video pasado las despejamos. Entonces acá tenemos la fórmula cuando tiene signo positivo, acá está, y la fórmula cuando tiene signo de resta, que acá estaría. Entonces solamente es identificar cuál es la fórmula que necesitamos para cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, este está con signo resta, entonces vamos a necesitar esta fórmula que está acá. Esta también está con signo resta, entonces también vamos a necesitar esa fórmula. Está con signo más, entonces vamos a necesitar esta que está acá con signo más. Vamos a necesitar esta. Y esta también tiene signo más. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a solucionar este binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos un y dos términos. Tenemos dos términos que están elevados al cuadrado. Por eso se llama binomio al cuadrado. Y ahora lo único que necesitamos es identificar cuál es la fórmula que necesitamos para este ejercicio. Veamos que tenemos dos fórmulas. Una cuando está sumando y otra cuando está restando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos restando. Entonces vamos a necesitar esta fórmula. Y solamente lo que tenemos que hacer es reemplazar. Pero antes de eso, pues vamos a llamar al primer término, lo vamos a llamar A. Y al segundo término lo vamos a llamar B. Vamos a leer la fórmula. ¿Cómo se lee? El primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, todo el primer término es menos x, entre paréntesis, menos x, y la fórmula me dice que elevado al cuadrado. Entonces pongo acá que está elevado al cuadrado. La fórmula me dice menos 2. Después, multiplicar a por b. Entonces, a es menos x, lo pongo acá, multiplicado por b. ¿Cuál es b? Menos 4. Entonces, pongo acá el menos 4. Y después, más b al cuadrado. ¿Cuál es b? Menos 4, ojo con el signo, menos 4. Entonces lo ubico acá, el menos 4. Y la fórmula me dice que elevado al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es destruir esos paréntesis. Entonces, acá tenemos el menos elevado al cuadrado. Es como yo tener esto. Menos por menos. Y menos por menos me da más. O sea que acá me va a quedar positivo. Y x elevado al cuadrado, hay una propiedad de la potenciación que se multiplican los exponentes. 1 por 2 me da 2. Entonces el resultado sería x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer después? Como acá estamos multiplicando, el menos 2 está multiplicando a estas expresiones, entonces podemos aplicar lo que es la ley de los signos. Menos por menos me da más y más por menos me da menos. Luego, 2 por 1 me da 2 y 2 por 4 me da 8. ¿8 qué? ¿Cuál es la parte literal que tenemos? La x, entonces pongo la x. Luego, acá, pongo el signo más, que está acá, y vamos a destruir este paréntesis. Vamos a ver cómo nos queda la operación. Menos 4 elevado al cuadrado. Es como yo tener esto. Menos 4 por menos 4. Menos por menos me da más y 4 por 4 me da 16 positivo. Entonces acá me va a quedar el 16 positivo. Y más por más me sigue dando más, o sea que ese paréntesis puede quedar ya destruido.
Entonces, este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Acá tenemos un binomio elevado al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos uno y dos términos y están elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Identificar cuál es la fórmula que necesitamos para poder resolver este ejercicio. Entonces, cuando acá tenemos un signo menos, entonces vamos a buscar la fórmula. Acá está con signo más y esta otra fórmula es con signo menos. Entonces, ¿a cuál se nos parece? ¿A esta? No. Pero a esta sí. Eso quiere decir que vamos a necesitar la fórmula cuando tiene el signo menos. Entonces, solamente reemplazar. Recordemos, el primer término lo vamos a llamar A y el segundo término lo vamos a llamar B. Y solamente es reemplazar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? El primer término elevado al cuadrado. Entonces, esto es este término elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar 2x a la 5 y todo elevado al cuadrado. Después, ¿qué me dice la fórmula? Signo menos, menos 2. Entonces, menos 2 que multiplica al primer término, o sea, 2x a la 5, 2x a la 5, que multiplica a b. ¿Y cuál es b? Menos 3x a la 2. Entonces, menos 3x a la 2. Después, continuamos reemplazando la fórmula que me dice más b al cuadrado. Entonces, pongo el signo más de la fórmula y b al cuadrado. ¿Cuál es b? Menos 3x al cuadrado. Te lo escribo acá. Menos 3x al cuadrado. Y la fórmula me dice que eso debe de ir al cuadrado. O sea, toda esa expresión la elevo al cuadrado según la fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos hacer acá? Destruir los paréntesis. Entonces, acá 2 elevado al cuadrado me da 2 por 2 es 4. X a la 5 elevado al cuadrado, recordemos esa propiedad de la potenciación, que lo que tenemos que hacer es multiplicar sus exponentes. 5 por 2 que me da 10. Entonces acá me va a quedar x a la décima potencia. Entonces, acá estamos multiplicando. Esta expresión está multiplicando el menos 2, multiplica a y multiplica b. Eso quiere decir que podemos aplicar la ley de los signos. Menos por más me da menos y menos por menos me da más. Y lo escribo. Luego, 2 por 2 me da 4 y 4 por 3 me da 12. Y luego acá, x a la 5 por x a la 2, lo que hacemos es, como estamos multiplicando dos expresiones que tienen exponentes, lo que hacemos es sumarlas. Entonces, 5 más 2 me da 7. Entonces me va a quedar x elevado a la séptima potencia. Y después, signo más, abro paréntesis. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Cuánto nos va a dar acá? Menos elevado al cuadrado. Eso quiere decir menos por menos me da más. Eso quiere decir que lo que nos va a quedar dentro de este paréntesis va a ser positivo. 3 elevado al cuadrado es como tener 3 por 3 que es igual a 9. Y x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado, entonces multiplicamos. 2 por 2 me da 4. Entonces acá me va a quedar x elevado a la 4. ¿Cuánto nos quedó? ¿Cómo nos quedó el resultado? Nos quedó 4x a la décima potencia más 12x a la séptima potencia más 9x a la 4. Este sería el resultado de nuestro ejercicio. Continuamos resolviendo este binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos dos términos y está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Identificar la fórmula para solucionar este ejercicio. Veamos que está sumando. Entonces la fórmula que necesitamos sería esta, que es la de suma. Esta no, porque esta está restando. Entonces esta sería la fórmula para solucionar este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Entonces, al primer término lo vamos a llamar A y al segundo término lo vamos a llamar B. Y luego, pues, vamos a reemplazar. ¿Qué me dice? El primer término elevado al cuadrado. Entonces, 3x elevado al cuadrado. Más 2 veces A por B. ¿Cuál es A? 3x. ¿Cuál es B? 5y. Más B al cuadrado. ¿Cuál es B? 5y y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, 5y elevado al cuadrado. Y luego lo que vamos a hacer es destruir los paréntesis. Acá, 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 me da 9. X elevado al cuadrado, 1 por 2 me da 2. Entonces me queda x a la 2 más, recordemos que acá estamos multiplicando todas estas expresiones, entonces más por más me da más y más por más me da más. 2 por 3, 6 y 6 por 5 me da 30. ¿Cuáles son? Acá multiplicamos x por y me da xy. Y luego, más 5 elevado al cuadrado es igual a 5 por 5 que me da 25. Y y elevado al cuadrado me da 1 por 2 me da 2. Entonces me quedaría y elevado al cuadrado. Esta sería la solución de nuestro ejercicio. Vamos a resolver este binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos 1, 2 términos y está elevado al cuadrado. Pero en esta ocasión tenemos fracciones. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Esas operaciones con fraccionarios. Y recuerden que hay unos videos donde yo les explico todas esas operaciones con fracciones. Entonces los invito a que vean esos videos. Entonces, al primer término lo vamos a llamar A, al segundo término lo vamos a llamar B, y solamente lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Qué nos dice la fórmula? A al cuadrado. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, que me da x medios, elevado al cuadrado. Después, más 2 veces A por B. Entonces, A sería x medio multiplicado por B. B sería 3 cuartos. Después, el signo más de la fórmula. B al cuadrado. ¿Cuál es B? 3 cuartos y todo elevado al cuadrado. Entonces, 3 cuartos elevado al cuadrado. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Destruir esos paréntesis y aplicar pues algunas propiedades de la potenciación. ¿Qué nos dice acá esta propiedad de la potenciación? Que tanto en el numerador como en el denominador le debo aplicar esta potencia. Entonces, x, entonces quedaría 1 por 2 me da 2, entonces acá me quedaría x a la 2. Y después, 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 me da 4. Acá, ¿qué tenemos? Estamos multiplicando, el 2 está multiplicando a x medio por 3 cuartos. Y lo voy a hacer por acá, a un ladito. Es como tener 2, acá le voy a poner el 1, por x medio por 3 cuartos. Y recordemos cómo multiplicamos fracciones, numerador por numerador, numerador por numerador, y acá denominador por denominador, y ese resultado pues por el otro denominador. Entonces, 2 por 1, 2, y 2 por 3 me da 6. Y pongo la x. Luego, 1 por 2 me da 2, y 2 por 4 me da 8. Acá puedo simplificar, mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. ¿Cuánto nos quedó? 3 cuartos de x. Entonces, iría más, todo lo que acabé de hacer fue hasta acá.
multipliqué todo esto y me dio este resultado. Entonces voy a poner acá el 3/4 de x. Y después vamos a aplicar esa propiedad de la potenciación, tanto en el numerador como en el denominador. Más 3 elevado al cuadrado me da 9, porque 3 por 3 me da 9. Y acá 4 elevado al cuadrado me da 4 por 4 es igual a 16. Entonces acá tenemos la solución de este ejercicio. Vamos a resolver este binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos dos términos y está elevado al cuadrado. Pero en esta ocasión tenemos raíces y vamos a recordar esas propiedades de las raíces. Entonces vamos a darle valores al primer término. El primer término lo vamos a llamar A y al segundo término lo vamos a llamar B. Y solamente es reemplazar la fórmula. Ya recordemos que acá cuando tenemos el signo de la suma, entonces vamos a utilizar esta fórmula, y si tuviéramos el signo de la resta, pues iríamos a utilizar esta otra fórmula. Entonces vamos a reemplazar. Nos dice el primer término elevado al cuadrado, entonces raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 y todo esto elevado al cuadrado. Después más 2 que multiplica al primer término, o sea la A. Me queda raíz cuadrada de 2 que multiplica a B. ¿Y B cuál es? Raíz cuadrada de 7. Después más B al cuadrado, o sea raíz cuadrada de 7 y todo eso elevado al cuadrado. Solamente lo que tenemos que hacer es destruir los paréntesis. Recordemos que acá podemos aplicar esta propiedad. Este cuadrado con este cuadrado los podemos cancelar y nos queda el 2. Luego vamos a multiplicar 2 por 1 nos da 2 y 2 por 1 nos da 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 7, entonces 2 por 7 nos da 14, entonces nos queda raíz cuadrada de 14. Y luego acá este cuadrado con este cuadrado también lo podemos eliminar y nos queda más 7. Entonces lo que nos falta es sumar los términos semejantes, o sea que yo acá puedo sumar 2 más 7, 2 más 7 me da 9. Y el resultado sería 9 más 2 raíz cuadrada de 14. Este sería nuestro resultado y recuerda que te veo en clase. Te veo en clase. Hola, nuevamente con ustedes su profesor de matemáticas del canal Te veo en clase. Y recuerda que te veo en clase. En clase.